Hola, hoy vamos a hablar de la entropía. La segunda ley de la termodinámica, tal como ha sido planteada hasta el momento, no es una ecuación ni es una relación cuantitativa, sino simplemente es un planteamiento de imposibilidad. No obstante, sí es posible que esta ley se pueda expresar como una relación cuantitativa empleando el concepto de entropía. Hemos mencionado varios procesos que se efectúan naturalmente en la dirección de desorden creciente, entre ellos, por ejemplo, el flujo de calor irreversible. Este aumenta el desorden porque las moléculas inicialmente están acomodadas, unas en una región más caliente, otras en otra región más fría, y luego viene que se pierde este ordenamiento que se tenía inicialmente debido a que el sistema alcanza el equilibrio térmico. Otro ejemplo de uno de estos procesos es la adición de calor a un cuerpo. Este aumenta el desorden porque las velocidades moleculares medias aumentan y con ello también aumenta la aleatoriedad del movimiento molecular. Finalmente, también podemos mencionar la expansión libre de un gas. Esta aumenta el desorden porque las moléculas tienen mayor aleatoriedad de posición después de la expansión. Entonces, ya hemos visto procesos en los cuales la dirección del desorden aumenta de manera creciente. La entropía es una medida cuantitativa del desorden. Para introducir este concepto, consideremos una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal, tal como la que se muestra acá en la figura. Agregamos calor de Q y dejamos que el gas se expanda apenas lo suficiente para mantener constante la temperatura. Puesto que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura, entonces la energía interna también va a ser constante, por lo que, por la primera ley, tendríamos que el trabajo efectuado por el gas de W va a ser igual a el calor que ha sido agregado, es decir, de Q. Así, como el trabajo en general lo hemos definido como dW es igual a P dV, y como este se trata de un gas ideal, entonces podemos escribir el trabajo con esta expresión. De manera que la ecuación nos queda así. El gas está desordenado después de la expansión, porque las moléculas se mueven en un volumen mucho mayor y tienen más aleatoriedad de posición. Por lo tanto, el cambio fraccionario de volumen de V entre V es una medida del aumento de volumen, y esta ecuación lo que nos indica es que es proporcional a la cantidad de Q sobre T. Introducimos el símbolo S para la entropía del sistema y definimos el cambio infinitesimal de entropía de S durante un proceso reversible infinitesimal a la temperatura absoluta T como de S es igual a dQ sobre T. Esto para un proceso infinitesimal reversible. Ahora, si se agrega calor, un calor total Q durante un proceso isotérmico reversible a la temperatura absoluta T, el cambio en la entropía, un delta S, vendrá dado por esta expresión. Delta S es igual a Q sobre T. Esto es la entropía para un proceso isotérmico reversible. La entropía tiene unidades de energía divididas entre unidades de temperatura. Por lo tanto, para el caso del sistema internacional, vamos a tener que sus unidades son Joule sobre Kelvin. Ahora, vemos cómo se relaciona el cociente Q sobre T con el aumento del desorden. Una temperatura más alta implica mayor aleatoriedad del movimiento. Si la sustancia está inicialmente fría, con poco movimiento molecular, la adición de calor causa un aumento fraccionario considerable en el movimiento molecular y la aleatoriedad. Pero si la sustancia ya está caliente, la misma cantidad de calor aumenta relativamente poco el mayor movimiento molecular que ya existe. Así, ese cociente Q sobre T es una caracterización adecuada del aumento de la aleatoriedad o desorden cuando hay un flujo de calor hacia el sistema. Entropía para los procesos reversibles.
El análisis anterior corresponde a un proceso isotérmico, pero podemos generalizar la definición de cambio de entropía para incluir a cualquier proceso reversible que lleva de un estado a otro a un sistema, sea este un proceso isotérmico o no. Vamos a representar el proceso como una serie de pasos reversibles infinitesimales. Durante cada uno de estos pasos se va a agregar una cantidad infinitesimal de calor de Q al sistema que se encuentra a una temperatura absoluta T. Y luego vamos a sumar o a integrar, ¿verdad?, los cocientes de Q sobre T para todo el proceso. Es decir, tendríamos esta expresión. Esto es el cambio de entropía para un proceso reversible. Aquí los límites 1 y 2 se refieren a los estados inicial y final del sistema. Como la entropía es una medida del desorden de un sistema en un estado específico, esta solo depende del estado actual del sistema y no de su historia. Cuando un sistema pasa de un estado inicial con una entropía S sub 1 a uno final con una entropía S sub 2, el cambio en la entropía, es decir, el delta S que se ha definido anteriormente mediante esta ecuación, no depende de la trayectoria que lleva del estado inicial al final. Es el mismo para todos los procesos que conduzcan del estado 1 al estado 2. Esto nos da un indicio que la entropía de un sistema también debe tener un valor definido para cualquier estado dado del sistema. Recordemos que la energía interna también tiene esta propiedad, es decir, que solamente depende de sus estados inicial y final, aunque cabe aclarar que tanto la energía interna como la entropía son dos cantidades muy diferentes. Puesto que la entropía solo es una función de estado de un sistema, también podemos calcular cambios de entropía para procesos irreversibles, es decir, aquellos que no están en equilibrio. Para estos procesos, para los procesos irreversibles, no son válidas las ecuaciones que hemos visto anteriormente de entropía. Pero basta con inventar una trayectoria que conecte los estados inicial y final dados, que esté formada solamente por procesos reversibles en equilibrio y calcular el cambio de entropía total para esa trayectoria. Esta no va a ser la trayectoria real, pero el cambio de entropía sí es el mismo que el de la trayectoria verdadera. Y al igual que con la energía interna, el análisis anterior no nos indica cómo calcular la entropía en sí, pero sí nos ayuda a encontrar el cambio de entropía para un proceso dado. Tal como hicimos con la energía interna, podemos asignar arbitrariamente un valor a la entropía de un sistema en un estado de referencia específico y luego calcular la entropía de cualquier otro estado en relación con este. Entropía en procesos cíclicos. El cambio total de entropía para un ciclo de una máquina de Carnot dada con un gas ideal como sustancia de trabajo es cero, reconociendo en el proceso que si este ciclo de Carnot se lleva a cabo en sentido horario, se trata de una máquina térmica, y si se lleva a cabo en sentido antihorario, se trata de un refrigerador. Aquí el calor caliente y el calor frío tienen siempre signos opuestos, y por ello podemos escribir la ecuación de esta manera. Acá el cociente calor caliente entre temperatura caliente es igual a el cambio de entropía caliente. Esto es el cambio de entropía de la máquina que se da en una temperatura TH caliente. Asimismo, el calor frío entre la temperatura fría es igual al cambio de entropía frío, es decir, el cambio de entropía negativo de la máquina que se da a temperatura fría. Por lo tanto, esta ecuación indica que el cambio de entropía a temperatura caliente y el cambio de entropía a temperatura fría es igual a cero, es decir, el cambio neto de entropía en el ciclo es cero. ¿Qué sucede con las máquinas de Carnot que usan una sustancia de trabajo distinta? La segunda ley lo que nos dice es que cualquier máquina de Carnot que opere entre dos temperaturas dadas, T caliente y T fría,
siempre tienen la misma eficiencia que se define como esta ecuación. Si combinamos esta expresión con la ecuación de la eficiencia, vamos a reproducir la ecuación que habíamos escrito para el ciclo de Carnot de una máquina térmica con un gas ideal como sustancia de trabajo. Por lo tanto, esta ecuación es válida para cualquier máquina de Carnot que opere entre estas mismas temperaturas, sea su sustancia de trabajo un gas ideal o no. Concluimos que el cambio de entropía total en un ciclo cualquiera de una máquina de Carnot es cero. Este resultado puede generalizarse para demostrar que el cambio total de entropía durante cualquier proceso reversible cíclico es igual a cero. En un diagrama PV, un proceso cíclico reversible aparece como una trayectoria cerrada, tal como se ve acá en esta figura. Podemos aproximar esta trayectoria tanto como querramos a una sucesión de procesos isotérmicos y adiabáticos que formen parte de muchos ciclos de Carnot largos y delgados, como lo vemos acá. El cambio de la entropía total para el ciclo completo va a ser la suma de los cambios para cada ciclo de Carnot pequeño, cada uno de los cuales es cero. Por lo tanto, el cambio de entropía total en cualquier ciclo reversible es cero, y lo podemos representar matemáticamente con esta expresión. Se deduce que cuando un sistema experimenta un proceso reversible que lo lleva desde un estado A hacia cualquier otro estado B, el cambio de entropía del sistema es independiente de la trayectoria. Si el cambio de entropía para la trayectoria 1 fuera diferente del cambio para la trayectoria 2, el sistema podría llevarse por la trayectoria 1 y regresar por la trayectoria 2 al punto de partida como un cambio neto de entropía distinto de cero. Esto violaría la conclusión de que el cambio total de entropía en un proceso cíclico debe ser cero. Como el cambio de entropía en estos procesos es independiente de la trayectoria, concluimos que en cualquier estado dado, el sistema tiene un valor definido de entropía que solo depende del estado y no de los procesos que lo llevaron a él. Entropía en procesos irreversibles. En un proceso reversible idealizado que incluye solo estados en equilibrio, el cambio de entropía total del sistema y sus alrededores es cero. En cambio, todos los procesos irreversibles implicarán un aumento de la entropía. A diferencia de la energía, la entropía no se conserva. Esta ecuación describe el cálculo del cambio en entropía para un proceso reversible. Sin embargo, no existen en la naturaleza procesos absolutamente reversibles. La fricción y las transferencias de calor no deseadas están siempre presentes y rara vez podemos llevar a cabo procesos reales en pasos infinitesimales. Por lo tanto, todo proceso termodinámico es hasta cierto punto irreversible. Para calcular el cambio de entropía para un proceso irreversible, tomamos ventaja del hecho de que la entropía es un estado variable. La diferencia en entropía entre los estados inicial y final es independiente de la trayectoria que elijamos, desde el inicio hasta el final. Aun cuando en la naturaleza pueda elegir una trayectoria irreversible entre un estado inicial y final para el proceso real, nosotros podemos elegir para el cálculo cualquier trayectoria reversible que nos sea conveniente. Para hallar el cambio de entropía para una trayectoria irreversible entre dos estados de equilibrio, debe hallarse el proceso reversible que une a los mismos y calcularse el cambio de entropía utilizando esta ecuación. Consideremos dos ejemplos. Primero, podemos considerar una expansión libre. Vamos a hacer que un gas ideal duplique su volumen expandiéndose en un espacio vacío. No se efectúa ningún trabajo contra el vacío, de modo que el trabajo en este caso va a ser igual a cero. Y el gas está confinado en un recipiente aislante, por lo cual el calor va a ser igual a cero.
De la primera ley de la termodinámica sabemos entonces que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. En este caso el cambio de la energía interna va a ser igual a 0. Para un gas ideal cuya energía interna depende únicamente de la temperatura, se deduce entonces que la temperatura inicial va a ser igual a la final. La expansión libre es ciertamente irreversible, porque perdemos el control del sistema una vez que hemos abierto la válvula y se separan los dos compartimentos. Existe una diferencia de entropía entre los estados inicial y final, pero no podemos calcularlo utilizando esta ecuación, que se aplica únicamente para procesos reversibles. Claramente, esta ecuación no debe ser empleada de forma directa porque la temperatura no está definida para los pasos intermedios, no en equilibrio a través de los cuales evoluciona el sistema una vez que el gas comienza a fluir. Además, como el calor es 0, esto presenta una dificultad más para que empleemos esta ecuación, ya que dQ sería igual a 0. Para hallar el cambio de entropía, elegimos una trayectoria reversible desde un estado inicial a un estado final para el cual podamos hacer este cálculo. Una elección conveniente es una expansión isotérmica que sufriese un gas ideal del mismo punto desde el estado inicial hasta el estado final. Representa un procedimiento muy diferente al de una expansión libre, pero une el mismo par de estados en equilibrio. Y de esta ecuación podemos obtener entonces esta expresión. El cambio en la entropía va a ser igual a la entropía final menos la inicial. Esto es la integral desde el inicio hasta el final de dQ sobre T. Como la temperatura se mantiene constante, la podemos sacar del signo de integral y nos queda nada más 1 sobre T integral desde un estado inicial hasta un estado final de dQ. Acá nos quedaría entonces Q sobre T es igual a trabajo sobre la temperatura, donde la última etapa puede llevarse a cabo porque el cambio en la energía interna es igual a 0 en un proceso isotérmico y por lo tanto el calor es igual al trabajo. Utilizando la ecuación para calcular el trabajo, obtenemos esta expresión para el cambio de entropía. Esto es igual al cambio de entropía para la expansión libre y reversible. Y notemos acá que el delta DS es positivo para este sistema, puesto que en la expresión libre no existe transferencia de energía de ninguna clase al entorno. El cambio de entropía del entorno es 0. Así, la entropía total del sistema más el entorno aumenta durante una expansión libre. Otro ejemplo sería el de transferencia de calor irreversible. En esta figura mostramos dos bloques cuyas temperaturas iniciales son T1 y T2. Para simplificar, suponemos que los bloques tienen la misma masa y el mismo calor específico. Quitamos la barrera aislante que separa los dos bloques y los ponemos en contacto térmico, tal como se muestran acá. Finalmente, llegan a la temperatura de equilibrio común, que le vamos a llamar T sub E. Al igual que en la expansión libre, este proceso es totalmente irreversible porque perdemos el control una vez que hayamos colocado los bloques en contacto térmico entre sí. Para hallar el cambio de entropía en este proceso irreversible, elegimos una vez más una trayectoria reversible que nos conduzca al mismo estado final. Vamos a considerar primero el bloque 1 con una temperatura inicial 1. Vamos a suponer que esta es la temperatura inicial más baja. Vamos a imaginar una serie de depósitos térmicos con las temperaturas T1, T1 más un diferencial de temperatura, T1 más el doble del diferencial de temperatura y así hasta llegar a un TE menos un diferencial de temperatura T. Comenzamos con el bloque 1 en contacto con el primer depósito y luego lo movemos al siguiente hasta recorrer la secuencia. En cada etapa entra al bloque una cantidad infinitesimal de calor al que le vamos a denominar dQ. El proceso es claramente reversible. En cualquier punto podemos mover el bloque de regreso hacia la etapa baja anterior
influirá la misma cantidad de calor de Q del bloque de regreso hacia el depósito. Cada transferencia reversible de calor puede expresarse como la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura, pudiendo entonces emplear la ecuación para hallar el cambio en la entropía para el bloque. El cambio en la entropía pues viene dado por esta expresión. De manera similar podemos construir una serie descendente de depósitos para el bloque 2 entre las temperaturas T2 y TE y hallamos el cambio de entropía para el bloque 2, así. Entonces, el cambio total de entropía va a ser la sumatoria del cambio de entropía 1 más el cambio de entropía 2, es decir, tendríamos esas dos expresiones que al sumarlas nos resulta esta otra de acá. Si la temperatura inicial es la temperatura más baja, entonces el cambio de entropía 1 es mayor que 0 y el cambio de entropía 2 es menor que 0. Podemos demostrar que el cambio total de entropía delta S es siempre positivo, para lo cual necesitamos demostrar que la temperatura E al cuadrado entre la temperatura 1 sobre la temperatura 2 es mayor que 1. Hallamos primero la temperatura de equilibrio, exigiendo que el calor total transferido sea igual a 0. Q sub 1 más Q sub 2 va a ser igual a MC, factor de la temperatura de equilibrio menos la temperatura 1, más MC, factor de la temperatura de equilibrio menos la temperatura 2. Y esto es igual a 0. O sea que la temperatura de equilibrio es la sumatoria de la temperatura 1 más la 2 entre 2. Por lo tanto, podemos escribir que la cantidad de temperatura de equilibrio al cuadrado entre temperatura 1 sobre temperatura 2 de esta manera. Claramente esto es mayor que 1. La última cantidad siempre es positiva, porque vemos que es una resta pero está elevada al cuadrado. Y en la parte del denominador todos son positivos. De modo que el logaritmo de la ecuación es siempre mayor que 0 y el cambio de entropía siempre es positivo. El hecho de colocar a los dos bloques en contacto térmico no produce ningún cambio en absoluto en el entorno, de modo que el cambio de entropía en el entorno es igual a 0. Por lo tanto, la entropía del sistema más el entorno aumenta en esa transferencia de calor irreversible. Ahora estamos listos para expresar la segunda ley en su forma más general en términos de entropía. En cualquier proceso termodinámico pasa de un estado de equilibrio a otro, la entropía del sistema más el entorno o bien permanece sin cambio o bien aumenta. Para los procesos reversibles, la entropía permanece sin cambio. Para los procesos irreversibles, es decir, para todos los procesos naturales, la entropía total del sistema más el entorno debe aumentar. Es posible que la entropía del sistema disminuya, pero la entropía del entorno siempre muestra un aumento de mayor magnitud, de modo que el cambio total en la entropía es siempre positivo. Ningún proceso natural puede mostrar jamás una disminución en la entropía total del sistema más la del entorno. Como era el caso para las leyes 0 y primera, está implícito en forma de la segunda ley un enunciado acerca de la existencia y utilidad de una nueva variable termodinámica, en este caso, la entropía. La segunda ley, al igual que las leyes 0 y primera, es una generalización de la experiencia. No puede ser mostrada, pero podemos confirmarla en una variedad de circunstancias. Podemos demostrar que es consistente con la observación en cuanto a que prohíbe procesos que pudieran parecer satisfacer a todas las demás leyes conocidas, pero que no son observados. Consideremos este enunciado de la segunda ley respecto a algunos de los principios que ya hemos establecido. Por ejemplo, una compresión libre. Imaginemos llevar a cabo la expansión libre con una división removible que separe a las dos mitades del recipiente. Cuando quitamos la división, las moléculas del gas que se movían originalmente hacia la derecha no encuentran una división con la cual chocar y por lo tanto
se diseminan en la mitad del recipiente que estaba antes vacía, chocando finalmente contra la pared más lejana. Cuando rebotan de esa pared, no todas encuentran su camino de regreso a la otra mitad, porque posiblemente chocan con otras moléculas que se encuentran en su camino. Al final, las colisiones tienden a hacer que los movimientos de las moléculas sucedan al azar y llenen todo el recipiente. Pero, ¿qué nos impide encontrar todas las moléculas de regreso en la mitad del recipiente un tiempo más tarde? Podríamos llamar a este proceso compresión libre, el inverso de la expansión libre. Pero en esta ecuación muestra que una compresión libre es aquella en la que el volumen final es menor que el volumen inicial, y esto tendría un cambio negativo en la entropía del sistema, sin ningún cambio en la entropía del entorno como en la expansión libre. Y esta aseveración de la segunda ley en términos de la entropía prohíbe entonces la compresión libre, y por lo tanto es poco probable que podamos hallar a todo el aire precipitándose al lado opuesto del salón en que estamos sentados. La forma Kelvin-Planck de la segunda ley. A causa de que todas las máquinas operen en ciclos, el cambio en la entropía del sistema, es decir, la sustancia de operación, debe ser cero para un ciclo completo de operación. En una máquina perfecta, el entorno libera el calor a la temperatura T y su cambio de entropía es Q sobre T, una cantidad negativa. Por lo tanto, el cambio total en la entropía del sistema más el entorno es negativo en una máquina perfecta. Entonces, la existencia de la máquina perfecta violaría el enunciado de la segunda ley. La forma Clausius de la segunda ley. En un refrigerador perfecto, el sistema nuevamente no tiene cambio de entropía en un ciclo completo, sino que el entorno libera el calor menos Q a la temperatura baja y absorbe el calor más Q a la temperatura alta. Por lo tanto, el cambio total en la entropía del entorno es este. Como la temperatura alta es mayor que la temperatura baja, este cambio de entropía es negativo. Entonces, el refrigerador perfecto violaría el enunciado en la segunda ley. La flecha del tiempo. Es el cambio de entropía el que nos proporciona en última instancia la respuesta de por qué los sistemas evolucionan naturalmente en una dirección con el tiempo y no en la otra. Los sistemas evolucionarán siempre en el tiempo, de modo que la entropía total del sistema más el entorno aumenta. Si observamos a un sistema en el que la entropía parece disminuir, podemos estar seguros de que en alguna parte existe un cambio en la entropía del entorno lo suficientemente grande como para hacer posible el cambio positivo de la entropía total. La entropía es una variable macroscópica asociada con el estado general de un sistema y calculable a partir de cantidades macroscópicas asociadas con su estado general. Hemos visto que todas las variables macroscópicas en la termodinámica tienen una cantidad microscópica correspondiente, como por ejemplo la temperatura, que es una cantidad macroscópica, y la energía cinética molecular media, que es una cantidad microscópica. Ambas están relacionadas. Si hacemos ciertas suposiciones respecto a las propiedades microscópicas del sistema, usualmente podemos hallar la manera de relacionar las cantidades macroscópicas con las microscópicas. En el caso de la temperatura de un gas, estas suposiciones incluyen un modelo mecánico de las moléculas y sus interacciones, junto con una distribución estadística de las energías moleculares. Por tanto, nos gustaría considerar el cálculo microscópico de la entropía de un sistema. La cantidad microscópica relacionada con la entropía es la probabilidad relativa de diferentes maneras de distribuir las moléculas del sistema. Consideremos primeramente algunas aplicaciones cualitativas de esta relación.
Primero veamos el caso de la expansión libre. En una expansión libre se permite que las moléculas de gas confinadas a una mitad de una caja llenen toda la caja. Consideraremos a toda la caja en sus dos circunstancias. Primero, en el instante en que la división se retira y todas las moléculas ocupan solo una mitad de la caja. Y segundo, cuando las moléculas ya llenan toda la caja. La primera condición es un estado de probabilidad muy baja. Dejado en libertad, sería muy poco probable que el sistema se distribuyera por sí mismo de esta manera. La segunda condición es más bien de alta probabilidad. Podemos considerar que las moléculas en expansión libre se mueven de una condición de probabilidad baja a una condición de probabilidad alta. Es decir, de todas las maneras posibles de distribuir las moléculas al azar de la caja, un gran número de estas maneras posibles muestra una distribución más bien uniforme de las moléculas, mientras que un número muy pequeño muestra una distribución no uniforme. Por ejemplo, podemos considerar una caja con 10 moléculas únicamente y evaluemos el número de maneras en que un número n determinado se encuentra en la mitad izquierda de la caja en cualquier instante. Puesto que en este esquema cada molécula tiene dos ubicaciones posibles en la caja, la mitad en la izquierda o la mitad en la derecha, el número total de maneras en que podemos distribuir a las moléculas con dos alternativas por cada una es de 2 a la 10, es decir, 1024 maneras. De estas 1024 maneras, solo hallaremos una a todas las moléculas en la mitad izquierda, es decir, con n igual 10, mientras que puede demostrarse que existen 252 maneras de tener una distribución uniforme, con n igual 5. Al aumentar el número de moléculas, la probabilidad relativa de una distribución uniforme aumenta de manera muy acusada. Con 100 moléculas existe todavía una manera de distribuir a todas en la mitad izquierda, pero existen unas 10 a la 29 maneras de distribuirlas igualmente entre las dos mitades. Entonces, la expansión libre, en la cual existe un aumento en la entropía, puede considerarse microscópicamente como una transformación de un estado de baja probabilidad a un estado de alta probabilidad. Veamos el caso de la conducción de calor. En este ejemplo tenemos dos cuerpos de temperaturas diferentes, T1 y T2, y alcanzan una temperatura intermedia uniforme, que es la temperatura de equilibrio cuando entran en contacto. Este caso es similar a la expansión libre, excepto que hacemos una distribución por velocidad en lugar de hacerlo por posición. De nuevo, consideraremos a todo el sistema en dos circunstancias. Justo después del contacto con las moléculas calientes, o sea, las que se mueven más rápidamente, en un lado, y las moléculas frías, es decir, las que se mueven más despacio, en el otro. Y mucho después, cuando la distribución de las velocidades entre las dos mitades es uniforme. Una vez más, la distribución separada de las moléculas rápidas de un lado y las moléculas lentas en el otro es un estado de baja probabilidad, y la distribución uniforme es un estado de alta probabilidad. Al entrar en contacto el sistema evoluciona espontáneamente de un estado de baja probabilidad a uno de alta probabilidad. Y el tercer caso es el hecho de una taza con café revuelto. Supongamos que meneamos una taza de café y luego retiramos la cucharilla. Con el tiempo, la circulación del líquido cesa y la viscosidad hace que la energía del fluido en rotación se disipe como energía interna de las moléculas. En el estado inicial existe un movimiento ordenado del café en rotación. En el estado en equilibrio final existe un movimiento molecular al azar. Una vez más, la circulación ordenada de las moléculas es un estado de baja probabilidad, mientras que el movimiento desordenado y al azar es un estado de alta probabilidad. En este proceso natural, el sistema ha pasado de un estado de baja probabilidad a uno de alta probabilidad.
En los 3 casos anteriores, el sistema ha pasado espontáneamente de un estado de baja probabilidad a otro de alta probabilidad. Las 3 situaciones son procesos naturales irreversibles que se caracterizan por el aumento de entropía en el sistema. Por lo tanto, es razonable concluir que existe una relación cuantitativa entre la probabilidad y la entropía. Esta relación fue propuesta por Boltzmann y viene dada por esta expresión. Aquí, K es la constante de Boltzmann y S es la entropía del sistema. P, para definirla vagamente, es el número de ordenamientos moleculares diferentes que corresponden al mismo estado macroscópico. Si, por ejemplo, las circunstancias son tan especiales que únicamente es posible un ordenamiento, entonces P valdría 1 y S pues valdría 0. Y tenemos un estado completamente ordenado. Los valores de P más grandes, como el que corresponde a la distribución más uniforme de las moléculas en el recipiente, dan valores de entropía más grandes. Cuando decimos que el estado A de un sistema es más probable que el estado B, queremos decir simplemente que el estado A tiene el valor de P más grande. Se ha dicho también que un aumento en la entropía es una medida del aumento en el desorden de un sistema, y entonces la entropía es en efecto una medida del desorden. El término desorden no tiene una definición matemática precisa, sino que se relaciona cualitativamente con la probabilidad. Un estado de desorden bajo es un estado en el que las componentes de un sistema han sido distribuidas cuidadosamente, como colocando todas las moléculas con velocidades bajas en una parte de un sistema. Un estado de desorden alto es un estado al azar, en el que no ha ocurrido ningún tipo de distribución. El aumento en la entropía de un sistema en los procesos naturales puede entonces considerarse también como un aumento en el nivel de desorden del sistema. Los procesos naturales tienden a hacer al universo más desordenado. La segunda ley de la termodinámica nos dice que si un sistema aislado experimenta un proceso espontáneo, su final será uno en el que la entropía es máxima. Existe siempre la posibilidad de que, debido a una fluctuación estadística, pueda ocurrir algún otro estado, incluso un estado cuya entropía sea más baja que el estado inicial. En sistemas con un número de partículas muy pequeño, tales fluctuaciones de comportamiento promedio existen, en efecto, siendo un buen ejemplo el movimiento browniano, es decir, movimiento de las partículas. En sistemas macroscópicos, sin embargo, la probabilidad en que la entropía crezca realmente en un proceso espontáneo resulta ser increíblemente pequeña. Entonces, podemos predecir con completa seguridad que 1. Las moléculas del aire del salón no se van a agrupar espontáneamente en un lado de este. 2. Que un vaso de agua a la temperatura ambiente no se va a separar espontáneamente en cubos de hielo y agua templada. Y 3. El café no comenzará a girar espontáneamente en la taza. Cada uno de estos procesos puede conservar energía, siendo entonces consistentes con la primera ley. Sin embargo, no podemos observarlos, aunque nos quedemos esperando un tiempo muy largo, tan largo como la edad del universo actual, no es posible. Se ha dicho que los cálculos de las probabilidades de tales eventos le dan un significado operativo a la palabra nunca. El área de aplicación de la segunda ley de la termodinámica es tan amplia y la probabilidad de que la naturaleza la contradiga es tan pequeña que cuenta con la distinción de ser una de las leyes más útiles y generales de toda la ciencia. Les invitamos a seguir revisando el material.